Bueno, en lugar de ir un poco cuarto a cuarto, que yo creo que es verdad que ha habido eh, parciales a favor en contra de los dos equipos, yo creo que al final el partido tiene una terminación común, que ha sido que yo creo que todos los dos equipos hemos jugado con bastante presión, con bastante tensión. Es un partido que no parece un partido de octubre, es un partido que parece un partido ya de final de temporada. Me he recordado mucho a los últimos meses de la competición del año pasado, donde todo el mundo tiene miedo a veces a tomar algunos tiros, aparecen momentos estelares de algunos jugadores, desaparecen, y creo que esa ha sido la tónica general. Al final, eh, bueno, creo que hemos sabido mantener un poco más la calma al final de partido. Hemos intentado seguir el plan y, y no permitir lo que no queríamos permitir. Yo creo que Dino Radonjic ha tenido un momento estupendo enfrente, que ha cambiado el partido con su actividad y su determinación. Y ahí nosotros hemos sabido volver. Yo creo que eso para nosotros ha sido el momento más duro. Y luego una vez que hemos vuelto, pues bueno, hemos jugado creo que con un poco más de calma algunas situaciones en un partido que ha sido a cara cruz y hemos tenido suerte que salió cara, ¿no? Preguntas, por favor. Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos Peitivi de Sport Aragón. Simplemente, ¿cómo crees que el equipo ha gestionado este partido tan duro y tan difícil en una jornada tan temprana? Bueno, nosotros creo que hemos tenido en algunos momentos confianza los unos en los otros. Yo creo que porque nosotros no hemos sido capaces de jugar y a veces muy bien y conseguir tiros liberados y conseguir ampliar ventajas, pero sí que hemos sido capaces de confiar y de ser capaz de dar ese pase, de que no importa la que falláramos el tiro, y también en defensa, que no importa la que falláramos una ayuda, que no importa la que alguien se saltara las normas. Y yo creo que esa parte de la confianza que hemos tenido nosotros ha estado en ese tipo de partidos es clave. Y yo la verdad es que estoy muy contento y muy orgulloso de mis jugadores, porque han dado un ejemplo de cómo ser un equipo, ¿no? ¿Qué opinas del partido de Clevin Hanna? Porque en este inicio de temporada no ha estado quizás tan acertado como se podía esperar, ¿no? Y hoy la verdad que ha demostrado ser un auténtico veterano ahí a final de partido. Sí, Clevin es nuestro capitán, entonces entiendo que nosotros no hemos sido capaces de hacer que Clevin jugara mejor en algunos momentos. Lo que pasa es que y se lo dije a él, y a mí me da igual cómo hayan ido los partidos anteriores. Es decir, me da igual, Clevin Hanna es un ejemplo cada día, entrena como un bestia y nuestra confianza es absoluta. Entonces, sabemos lo que nos puede dar y lleva 30 años en esta liga y a veces se nos olvida, ¿no? Yo por Clevin Hanna solo tengo un absoluto respeto y es un lujo poder entrenarle. O sea, es decir, es un lujo, es uno de los regalos que me ha hecho esta profesión, vamos. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vale, enhorabuena.
Gracias. Bueno, partido como presumíamos, difícil y complicado. Creo que hemos perdido el partido un poco por ese... Tenemos un equipo donde tenemos muy buenos tiradores, pero estamos desacertados. Este dominio de las cabezas y dominio de la táctica no es lo que mejor tenemos y es algo en lo que tengo que trabajar y trabajar mucho. Y luego el equipo contrario se ha mostrado más sólido, a pesar de que hemos hecho un esfuerzo en igualar el tema del rebote, pero al tener tanto jugador exterior que tira, tenemos menos jugadores que hacen el trabajo sucio y que rebotean. Hoy lo hemos igualado, pero sí que es verdad que ciertas canastas fáciles que se meten debajo del aro, ellos las han tenido y nosotros no. Y ahí es donde creo que ha estado las claves del partido. Desde fuera se aprecia en muchos jugadores como miedo a tirar, ¿no? Han renunciado a varios tiros, luego al final del partido cuesta entender cuando el equipo hace una falta que era necesario para dar el reloj. No sé si hay ciertos mecanismos que el equipo no tiene, un cierto bloqueo mental, como las palpadas tú dentro. A ver, es que lo que has dicho más o menos es así, ¿no? Yo creo que es eso, lo mismo que he visto yo. Creo que somos una plantilla muy joven y entonces pecamos a veces de esa inexperiencia. El final, que es un partido que podíamos haber jugado con 2 faltas o con 2 acciones que les hemos solicitado, esa idea de parar el reloj como fuera o de la manera que fuera, pues en ataque a veces nos convertimos que usamos mucho el bote y esto no es bueno. Hay que usar más los bloqueos, hay que usar más los espacios. Y lo que sí que es cierto es que hoy, por ejemplo, de lo que he visto, no hemos sabido jugar para nada al final del partido. En este problema, pues que Frankie ha hecho un buen trabajo durante un momento determinado, pues al final ha llegado justo y no hemos conseguido esas acciones que queríamos, ¿no? Yo creo que el tema es que, como bien me comentas, hay un apagón a veces un poco mental en ellos, y creo que se debe a su juventud y que les pesa, pero nuestra profesión es para disfrutar, nuestra profesión es para sentirnos valientes y sentirnos alegres. Otra cosa somos los entrenadores, las tácticas y todo esto, que está muy bien, y los espacios, que esto hay que trabajarlo y yo tengo otro concepto y tengo otra manera y bueno, pues intentaré llegar a eso, ¿no? Ahora la fortuna dentro de esto es que tengo toda la semana para trabajar y la siguiente otra semana entera y son muchos días. Lo que sí que os digo es que trabajar vamos a trabajar. ¿Dónde pueda llegar? Pues yo voy a morir en el intento y la situación, como os dije, primero este año hay que pensar en salvarse. Ya sabéis cómo soy, si lo decía antes que pensaba en 12, lo primero que hay que pensar es en salvarse. Y es cierto que tenemos una plantilla, que tenemos un presupuesto, pero está ahí y ahora lo primero que hay que hacer es hacer que los chicos jueguen bien al baloncesto. Y yo hoy no me he divertido con mi equipo jugando al baloncesto. Y esto pues me cuesta. Buenas noches. Ya, gracias. Me interesa mucho saber qué conclusiones positivas, qué aspectos positivos te llevas del partido. La actitud. A veces la gente falla por lo que me habéis preguntado antes, porque se deprimen o porque tienen miedo a tirar. Pero yo el equipo creo que son buenos chicos. Y yo quiero que sean un poco más hijos de tal, ¿me entendéis? Y esto es así, porque este deporte es tú me ganas y yo pierdo. No hay término medio, no hay grises. Entonces yo tengo que ser mucho más cabroncete a la hora de jugar, ¿no? Y en esto esa inexperiencia pues nos puede costar, pero voy a trabajar en ello, voy a trabajar para que sea un equipo más aguerrido en todos los sentidos. Creo que tenemos condiciones de jugadores que pueden anotar, pero si se deprimen da igual que traigas al mejor del mundo. Un tío en este sentido necesito cambiar esas cabezas para que ellos no tengan tanto miedo a perder. Es lo que más he sentido. Buenas noches. No sé si el hecho de haber visto tan cerca la victoria, el haber tenido ahí el partido tan cerca, puede minar psicológicamente más al equipo. Bueno, mi trabajo es cambiar lo que ahora mismo creo que tengo un problema, es que tácticamente seamos mucho más rigurosos y mentalmente seamos mucho más fuertes, independientemente de lo que acaba de pasar. Yo soy un entrenador que no me importa la última acción de un jugador, me importa la siguiente acción del jugador. Entonces voy a intentar cambiar esa mentalidad y lo mismo es con el partido. ¿Perder de pocos te sirve? No, pierdes igual. ¿Te hubieran perdido de muchos, estarías más triste? Pues no lo sé, pero tenemos que asumir las cosas como son. Y ahora mismo creo que tenemos que cambiar ese chip, esa mentalidad.
Si están tristes, pues correrán más, no te puedo decir otra cosa. Hoy también su vuelta al pabellón Príncipe Felipe, evidentemente la derrota hace que no sea un regreso. Para nada. ¿Qué sensaciones ha tenido con la afición, con el inicio del partido? ¿Cómo se ha encontrado su vuelta al pabellón? Siempre me he sentido muy querido aquí, siempre me he sentido muy respetado y muy ayudado por el público, ¿no? Y he sentido lo mismo que sentía de siempre, pero de verdad que ahora mismo lo que más siento es, joder, estoy cabreado conmigo mismo porque no les he podido dar la victoria. Da igual que lleve un día, no puedo, yo no me siento a veces bien o mal si ganas o si pierdes, me siento bien o mal si lo que hacemos en la pista es darlo todo, o lo que hacemos en la pista es el máximo de nuestro nivel, ¿no? Y creo que nuestro equipo tiene más nivel del que hemos demostrado, sin duda ninguna. Por eso me siento mal, claro, y culpable además. Alejandro García de Radio Nacional. Quería preguntarle por dos aspectos. Por ti, la primera era en el último cuarto, qué es lo que buscaba con Bekogulu respecto a Linason, que quizá parecía como que estaba jugando y creciendo en el partido. Y luego, ¿cuál ha sido el detonante o qué ha pasado para que Frankie Ferrari en la primera parte no juegue y luego haya jugado 18 minutos? Gracias. Bueno, y hay una cosa clara, y es que mi apuesta de base titular es Marcel Ponizka. Esa es mi apuesta de base titular. Mi apuesta de segundo base, en este caso, es Javi. Lo que pasa es que hay ciertos partidos que ahora mismo me pasa con Adai igual. Adai probablemente sea pues, de los mejores que tengo en la plantilla, pero hay que tener paciencia y no hay que hacerle ahora mismo vivir una situación que creo que no es buena para él. Ahora mismo es un momento de los que, digamos, cobramos más dinero y hay que dar la cara. Y lo que buscaba con este tema es que ellos nos estaban haciendo daño con Ristic un poco, que nos jugaba esos pop para tirar abiertos, y nosotros necesitábamos a alguien que lo parara. Lo hemos hecho de dos maneras, por una cambiando, y entonces con Tri teníamos más problema, pero Tri es, junto con Chris, un día le tocará a uno, otro a otro, son los pivos titulares, los 2-5. Y sencillamente por eso lo he hecho. Y le quería preguntar que se ha visto un diálogo entre usted y Frankie, si se puede saber qué ha pasado ahí justo antes de ir al vestuario, porque luego ha salido Ferrari de titular. Le he felicitado porque él sabe esto, él sabe perfectamente que tiene que trabajar mucho y tiene que cambiar mi opinión sobre él como para poder jugar. Y sin embargo, como le he visto en el S, le he felicitado porque ha tenido, si ha jugado, no sé cuántos minutos ha jugado, Nacho. 18, pues ha tenido 15 muy buenos y 3 pues que no han sido tan buenos. Entonces, si quiere jugar necesito los 18, nada más. Le he felicitado, sinceramente, porque le he dado demasiada cancha también. Antes del partido de hoy, seguro que ayer ya tenías un plan para la temporada, un plan de vuelo, un plan a Totalmente. plazo. ¿Cambia esta derrota para algo tu planteamiento? Tenía más o menos visto lo que quería y en esto, y lo que sí que tengo claro es que voy a cambiar el book ofensivo que tiene este equipo, voy a cambiar los conceptos defensivos que tiene este equipo y me hago un planteamiento de 3 semanas que tengo aquí y voy a ir a saco. Esto no quiere decir que vaya a Badalona a perder el partido. Haré lo que pueda y trabajaré para ganarlo, pero tengo 3 semanas para hacer que este equipo juegue al mejor nivel que él tenga dentro y lo voy a conseguir, no tengáis ninguna duda. Por fin, en todo ese plan de futuro, no sé si entra la posibilidad de hacer ajustes en la plantilla. Ahora mismo el club está sin dirección deportiva con una persona prácticamente, no sé si piensas o vas a intentar asumir esas funciones hasta que haya alguien. No, para nada. El Presi lo sabe, yo vengo aquí a entrenar y si hace falta algo, pues el contacto con Reinaldo y con la Junta Directiva es extraordinario y ellos pondrán a alguien más tarde o más temprano a hacer las funciones que tenga que hacer, pero yo ahora mismo estoy para trabajar, además que no sé hacer otras funciones más que entrenar en el este, no puedo decirte más que eso. Y en cuanto a la plantilla, si hay uno, si hay otro, de momento lo que le he pedido es déjame 4 días que yo conozca a mis jugadores y sepa lo que puedo sacar de cada uno antes de pedirte que te gastes el dinero. Es lo único que voy a hacer, entonces voy a ver hasta dónde llega con lo que tenga. Yo particularmente tengo muchos jugadores, es que para jugar una competición solo tengo 13, o sea, ¿para qué quiero tanto? ¿Sabéis? Y si encima traemos más, pues lo primero que tengo que hacer es establecer un poco el orden en todo esto y decir quién es el papá, la mamá y quién son los que van mandando, porque no veo ese criterio, yo no lo tengo claro. Pero yo no estoy pidiendo ahora mismo refuerzos, déjame tranquilo que yo vea todo esto y a partir de aquí le diré al Presi y al Consejo, pues oye, creo que hace falta en esto, todo el mundo habla, pues si nos hace falta un 4, que si un base, que si queremos fichar a no sé quién, de momento os puedo asegurar que lo único que he tenido, que he hablado con jugadores sí,
Yo hablo con jugadores y les llamo y en qué disposición y en esto, el otro, pero bueno, más que nada por estar un poco al día del mercado. Pero no voy a hacer de director deportivo, eso seguro. No tengo esa capacidad ni tengo ese conocimiento, eso seguro. ¿Qué tal, Porfi? Buenas noches. Buenas noches. Nada, simplemente, bueno, Carlos Becky, Sport Aragón. Nada, simplemente saber qué crees que es lo que le ha faltado al equipo en esos últimos 3 minutos, que es donde nos han pegado quizás ese tirón final para llevarse partido con la grada. Dos cosas muy importantes. En baloncesto de Liga Endesa se gana de dos maneras, con confianza y con sufrimiento. Y esas dos cosas no las hemos tenido. ¿Vale? ¿Vale? Preguntas, muchas gracias.